Bendiciones a todos aquellos que en este día nos están escuchando a través de las redes sociales. Gracias a Dios por este medio en el cual podemos compartir la palabra de Dios. En este tiempo que estamos viviendo bajo esta pandemia, una epidemia que empezó de esa forma, un brote específico, un lugar, y que se ha extendido hoy a todas las partes del mundo. Tenemos que evitar la irresponsabilidad como cristianos, dando como testimonio de que nos sometemos y debemos someternos a nuestras autoridades, y nos han dicho que el quedarnos en casa es lo mejor. Y lo otro es el no caer en el pánico innecesario. ¿Por qué? Porque estamos sostenidos por un Dios todopoderoso que controla esta tierra. Y yo no puedo entrar en pánico por un virus invisible, como le llaman el enemigo invisible. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no vamos a tomar las precauciones y el cuidado y la protección pertinente al cual estamos llamados a tener, ¿verdad? Ahora, también estamos en cuarentena. ¿Cuál es el significado espiritual del número 40? Podríamos decir que el número 40 es utilizado para señalar un tiempo de prueba o examen. En la palabra de Dios fue utilizado este número, como lo podemos ver, cuando Noé estuvo en el arca por el diluvio durante 40 días y 40 noches. Israel estuvo en el desierto 40 años por su desobediencia. Jonás predicó 40 días a la ciudad de Nínive. Y en Marcos 1:13 nos habla que Jesús, por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto y allí estuvo 40 días. Y Moisés, cuando estuvo en el monte, también estuvo 40 días, pero los hijos de Israel fueron probados, pero ellos no pasaron la prueba, porque ellos empezaron a hacerse un ídolo, ¿verdad? Un ídolo, y sabemos esto, la Biblia nos muestra este significado espiritual. ¿Qué hacemos entonces en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que nos ha tocado vivir? Bueno, son circunstancias como las que vivimos hoy. Se hace un poco difícil traer la palabra de Dios porque hay muchos sentimientos, emociones, y lo que se me viene a mi mente en cuál sería el mensaje o la reflexión para este tiempo, sería la palabra de fe, de ánimo, de consolación, que eso es maravilloso, muy bueno para nosotros escuchar, ¿verdad? Pero lo más interesante o lo más importante que debemos de saber es que qué Dios hizo, qué Dios hizo en medio de las circunstancias difíciles. Si buscamos y estudiamos la palabra, encontramos que Dios trajo calamidades a su pueblo con un propósito. Y el propósito era de limpiarlos, y por supuesto que cuando hay el dolor, existe el dolor, luego hay beneficios grandes, poderosos para nuestras vidas. Entonces, necesitamos mensajes de esperanza, por supuesto. Necesitamos mensajes de fe en esta hora, por supuesto que sí. Pero no pudiera haber un tipo de mensaje de fe que Dios va a escucharnos cuando no somos confrontados para traer el arrepentimiento y santidad, como lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Porque qué mejor momento el que estamos atravesando para ir a las Escrituras y a ver qué Dios nos está hablando en este tiempo, ¿verdad? Es difícil para mí
pero lo voy a hacer ya que Dios desea en este tiempo que compartamos la palabra tal como es, sin adornos, ni paños tibios, porque los púlpitos a veces se los ha tomado para llevar a cabo agendas de hombres, de predicar cosas que la gente quiere escuchar y no hablar exactamente lo que Dios quiere que hablemos. La palabra ha de ser compartida tal y cual como dice las Escrituras. Quiero compartir lo que Dios me ministró después de una semana entera y horas de búsqueda, porque yo estaba haciendo otros estudios y de hecho vamos a continuar con el estudio de la semana pasada, de los últimos tiempos, los tiempos proféticos, etc. Y sencillamente no es lo que quería Dios, porque el Señor me impulsó, me habló, me motivó a que ese no era el mensaje de hoy. Entonces Dios me dijo, habla del arrepentimiento y de la santidad. Y después, sí, la consolación vendrá. En el tiempo, vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 4, versículo del 6 al 10, dice así: os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra. Ciudad no hice llover, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían entonces 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo esto, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento del este y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero no te volvisteis a mí. En el 10 dice: envié contra vosotros pestilencia, tal como envié a Egipto. Maté a vuestros jóvenes, vuestros caballos, e hice subir hedor de sus campamentos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Es una palabra fuerte, una palabra poderosa. Hermanos, el pecado trae consigo el castigo. Ese tiempo, en el tiempo del profeta Amós, en el versículo 1, él hace un desafío. Posiblemente cuando lo leamos, que no lo leí, habla con un tono como hasta de burla, desafiándolos. Y les decía, prevarica, como diciéndole, pequen, que ustedes van a ver. Era un tiempo en que el profeta tuvo que hablar tan duramente al pueblo de Dios, porque el pueblo se había acostumbrado a vivir de espaldas a Dios. Si bien es cierto, este virus tan microscópico que ha matado a mucha gente ya, pero lo curioso del caso es que no nos escandalizamos, sí, estamos acongojados, estamos estremecidos, estamos muy acongojados por esta situación. Pero hay una situación que a mí me llama la atención mucho. No nos escandalizamos tanto cuando a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, ¿cuántos niños, millones de niños fueron abortados? ¿Cuántos niños fueron abusados sexualmente en el mundo? Eso no nos quita el sueño. ¿Cuántas mujeres son y fueron abusadas, ultrajadas, golpeadas por sus esposos? Personas en esta hora suicidándose por la presión que hay.
Personas que necesitan un psicólogo para arreglar sus propios problemas, por no tener la fe en acercarse al Dios poderoso, pedir su ayuda. Familias destruidas, disfuncionales. Vemos la ausencia de padres, de madres en la familia, en los hogares. ¿Será que Dios pudiera pasar por alto lo que está aconteciendo en este momento? En la sociedad, en la cultura. Entonces no será. Si Él pudiera pasar por alto esto, entonces no sería ese Dios justo, ese Dios que habla la Biblia, ese Dios digno de ser adorado y de ser alabado en gran manera. Lo que Él quiere en esta hora es exhortarnos hasta el punto de que reconozcamos nuestra falta, nuestra iniquidad y nuestro pecado. Así en aquellos tiempos el pueblo de Dios del Antiguo Testamento se alejaba y Dios le llamaba la atención nuevamente con cosas fuertes. Pero en otros momentos también el pueblo de Dios buscó en medio de su desesperación, cuando el enemigo lo invadía, como es el caso de Josafat, que vamos a leer en esta hora. En Segunda de Crónicas 20, versículo 20, vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 20. El enemigo se acercaba al pueblo de Dios. El enemigo, en el versículo 6, dice así. Perdón, desde el primero. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos, dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasazonatamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Es normal que tengamos temor. Aquí este hombre de Dios tuvo temor, dice la palabra. Y Josafat dice: humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí vemos un gran enemigo, intimidante, que venía al pueblo de Dios. Ellos no tenían fuerzas para enfrentar. El ejército del pueblo de Dios no sabía qué hacer. Así como hoy las naciones enteras no saben qué hacer con este enemigo invisible, con este enemigo tan grande. Hasta hemos escuchado a través de las redes, a través de las noticias que dicen: hemos perdido la batalla. No sabemos cómo lograrlo, no sabemos cómo combatirlo. No estamos nosotros aquí. El Josafat dice: se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre?
Ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en la casa, en esta casa, a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Nosotros estamos confiando en tu poder, le dice. Tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cómo nos volvemos a ti, Señor, en este tiempo? Como hizo Josafat, llamó al pueblo, dice que se humilló. Su rostro, quizá en aquel tiempo se vistieron de cilicio, como ellos tenían la costumbre de echarse polvo, tirarse al piso en cilicio, pregonaron ayuno para pedir socorro a Jehová. Nos volvemos a ti, le dijo. Ciertamente hoy es el tiempo de arrepentimiento. Si es verdad que los hijos de Dios han caminado en este tiempo, podemos decir con toda certeza, sin pelos en la lengua, podemos decir que los hijos de Dios hemos caminado en caminos de falsedad, en caminos de doble vida, de doble ánimo, viviendo vidas falsas. Como que falsas, como la iglesia ha olvidado la importancia de la santidad. Porque en muchos casos hemos escuchado cristianos, escuché un testimonio poderoso de alguien que decía que habían tenido una convención grande de hombres cristianos, habían ido a un lugar específico y allí estuvieron por varios días, en un hotel, creo, o en un resort, por varios días. Dice que cuando ellos terminaron ese evento, esa convención, luego de terminar se marchan, se van todos, cada uno a su casa. Pero luego el dueño de este lugar expresó que había tenido tremendas ganancias por los programas pornográficos que ellos habían solicitado, y había sido una ganancia extraordinaria. El arrepentimiento es tan importante. ¿Cómo llegamos a Dios para que nos escuche? Sí, Dios nos va a consolar, sí, Dios nos va a escuchar. Pero, como hizo Josafat, se humilló primero para consultar a Dios. Sí es bueno orar, sí es bueno clamar, pero antes de hacer esto, la palabra de Dios nos revela que hay que hacer algo primero. Cuando escuchamos los testimonios de hombres que en su tiempo, después de medianoche, muchos hombres han tenido la excusa de ir a estar solos en otros cuartos y allí para ver los programas pornográficos indecorosos. Eso está ocurriendo en el pueblo de Dios. Tú, hermana, que me escuchas, camina y vístete decorosamente. Porque sí, la moda enseña que el tener el dorso desnudo es lo mejor, pero no podemos olvidarnos que dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no podemos provocar o siendo piedra de tropiezo para muchos hombres. Deja la vanidad, hermana, que me escuchas. No dejes que la vanidad entre en tu corazón. Dios quiere mujeres piadosas que enseñen lo correcto, a cómo conducirse a las más pequeñitas, dice la palabra del Señor. Somos la iglesia. La palabra iglesia quiere decir que somos separados. Hemos sido separados a través del perdón de nuestro pecado por la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado y de toda inmundicia.
Somos esa iglesia que fuimos separados del mundo, que fuimos separados de la idolatría, que fuimos separados de los placeres del mundo, que fuimos separados de la carne. Mujeres de Dios, la iglesia está siendo acusada en este tiempo. Mujeres de Dios que en las redes sociales las acusan y les dicen, usted es mejor que se vaya y sea un modelo. Y otras cosas tremendas. Y las demás hermanas cristianas aplauden. Y nadie dice nada, ni siquiera los esposos cristianos pueden exhortar a su esposa a decirle que Dios nos ha llamado a otra cosa, a predicar su palabra, no a estar en las redes sociales como una modelo del mundo, hermanos. Que tengamos este discernimiento. Y mucha gente poniendo en las redes sociales cosas terribles por esta situación. Dios nos llamó como iglesia. Dios nos separó de lo que éramos antes. Nos quitó ese ego, nos quitó esa lascivia. Sí, somos mujeres que tenemos que cuidarnos, mujeres hermosas, preciosas, pero las mujeres sexys solamente para su esposo, para su marido. Ese comportamiento lujurioso, dejarlo atrás. La iglesia ha predicado ligeramente, con pocas enseñanzas. Dios nos dice, vuélvete a mi iglesia. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete al primer amor. ¿Cómo me vuelvo al camino? Como dice Segunda de Crónicas 7, que creo que la semana pasada también lo estuve compartiendo. Dice en el 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Aquí hay muchas cosas que aprender. Dios nos está dirigiendo al mundo aquí en esta palabra. Él se está dirigiendo a un pueblo que conoce bien su nombre y que sabe cuál es su palabra. El orgullo que tenemos. Pero aquí, en esta palabra poderosa, hay un orden que dice Dios: humillarse, buscar, orar, ¿verdad? Pero primero viene el arrepentimiento, que es la humillación. Entonces, ahí dice Dios, entonces hay una condición. Entonces yo oiré, perdonaré tu pecado, porque Dios quiere también levantarnos y consolarnos, no nos quiere allí, tirado en el camino, porque el enemigo ha hecho estrago en el pueblo de Dios, porque ha abierto las puertas. Y después dice Dios, y sanaré. Dios está hablando al pueblo de Dios. El orgullo es querer tener todo en control porque somos suficientes. No necesitamos que nadie nos diga nada. Somos dueños somos nuestros propios dioses. Hermanos, en la tristeza y humillación, los pecados, como dice Santiago 4, así, afligíos, dice, por vuestro pecado. Este es el tiempo. El tiempo. Cristianos que solo domingueros. Cristianos que van a la iglesia solamente para ver y entrar, salir a la gente. Cristianos que van solamente a sentarse ahí, a roncar y a dormir. Cristianos que no quieren hacer nada para el Señor. Cristianos llenos
de amargura, llenos de resentimiento, con faltas de perdón. Como dice Hebreos 12:15, que cuando hay amargura, vamos a dejar de alcanzar la bendición. En el momento que yo me amargo, me enojo, porque con mi esposo o mi esposa, o con tu mamá, o con tu hermana, o con cualquier persona, en ese momento, si nosotros no hemos perdonado o no hemos pedido perdón, inmediatamente nos salimos de la protección de Dios. Y el enemigo se aprovecha, ¿para qué? Para poner todo tipo de pensamientos, porque le hemos abierto una puerta. Y luego dicen mucho, quiero tirar la toalla, que me quiero tomar pastillas porque ya no quiero seguir viviendo. ¿Sabes, hermano? Hemos comprometido el nombre y el honor de Dios. ¿Cómo podremos así ganar el mundo? Pero aquí la palabra de Dios dice, si se humilla, que aquí está la clave, el humillarse delante de Dios. Como dice, miren Santiago 4, versículo del 8 al 10, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifica vuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllate delante de la presencia de Dios y Él te exaltará. A los jóvenes cristianos que me ves en esta hora, dicen que son cristianos, pero viven como quieren, teniendo relaciones antes del matrimonio. Vuélvete al camino del Señor, dice. El Señor dice, sé santo como yo soy santo. Dios volverá a recoger a una iglesia, a su novia, blanca, sin mancha y sin arruga. Vuélvete del camino que estás practicando tú, joven que me escuchas. Porque hoy el Señor extiende el perdón. Después del arrepentimiento, como vemos en Crónica, si mi pueblo se humillare. Aquí, cuando Josafat vio que el pueblo, el invasor, el enemigo venía. Josafat tiene la gran idea de decirle al Señor, no puedo en mis fuerzas. Quizás tú digas, joven o mujer o hombre que me escuchas, no puedo con este vicio, no puedo con la pornografía, no puedo con el homosexualismo. Quizás tú estás practicando el lesbianismo, no sé qué es lo que estás haciendo, pero el Señor dice, Josafat dijo, yo no puedo, Señor, pero Dios sí puede. Cuando nosotros vamos y no nos excusamos, no porque mi comportamiento es porque me hizo fulanita, me lastimó, porque me rechazó, porque mi esposa me dijo esto, lo que fuera, no, simplemente decirle a Dios, yo no puedo. Vuélvete a Dios. Hoy Dios extiende su perdón cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Dios te usará, joven, en esta hora. Te digo con todo mi corazón, como un ministro de alabanza, como un adorador. Si tu cuerpo fue totalmente tatuado, ¿qué importa? Si ya no eres virgen, joven, jovencita, Dios te santificará y te limpiará y serás nuevamente en tu corazón como una virgen. Dios restaurará nuestras vidas. Dice, restaurará por amor a su nombre. Porque ¿qué dirá el mundo con este pueblo de Dios? Entonces Dios está en la disposición de querer levantarnos, de querer restaurarnos. Como dice Hebreos 12, sin santidad nadie verá al Señor, porque el cielo es un lugar puro, santo. Por lo tanto, nada inmundo podrá entrar en él.
Dios restaurará nuestras vidas. Las iglesias que en esta hora están siendo acusadas de muchas cosas, del mal manejo de sus finanzas, usando la iglesia, muchas cosas mal que en algunos lugares se está haciendo. Ya la santidad se dejó a un lado. El estilo de vida de la iglesia en general, en el mundo, parece que no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Aquí Dios le habla al profeta Amós para que haga reaccionar al pueblo de Dios. Hoy llevamos esa palabra que quizás no está en el mismo contexto nuestro, porque les hablaba al pueblo de Israel, pero ¿con cuánto sabemos que la misma palabra tiene el poder y la vida para aquellos y para aplicarla a aquellos que en esta hora nosotros la estamos escuchando? Porque Dios hizo un pacto de sangre con su pueblo, sí, con el pueblo de Israel, pero nosotros, aquellos que también hemos creído en ese sacrificio, dice la Biblia, como dice en Gálatas, hemos sido injertados a ese pueblo. Por lo tanto, también estamos bajo ese pacto que Jesucristo hizo con su pueblo. El mundo está queriendo ver otra cosa. ¿Dónde están los líderes para exhortar al pueblo de Dios en esta hora? La iglesia ha comprometido el nombre de Dios. Entonces, en medio de esta crisis del virus, Dios no solo quiere hablarle en este tiempo de crisis al mundo, sino al pueblo de Dios, a nosotros, a su iglesia. El impío tendrá que arrepentirse por su pecado y de hecho creemos que este será un tiempo grande de oportunidad para que escuche la palabra de Dios y se rinda a los pies de Cristo. Pero el pueblo de Dios necesita humillarse para que Dios nos escuche. Necesitamos humillarnos a través del arrepentimiento. Y como conclusión, ¿cómo podemos reflexionar en esa hora? ¿Dónde nos quedamos? Primero, reconocer que realmente no somos tan fuertes como nos creíamos, que somos débiles, que somos indefensos, que tenemos miedo. Experimentamos ante este virus, ante este enemigo invisible. El temor ha embargado las vidas, hay caos. Pero dice la Biblia que Josafat tuvo miedo. Pero fue a Dios. Este es el momento de buscar de Dios. Aprender a confiar. Dios mira como el pueblo de Josafat. Entonces, Él está mirando que en vez de hacer otras cosas, Él se humilla al pueblo entero. Proclaman el ayuno. Se arrepienten. Entonces vino un profeta, en este caso, a decirles, a darle la palabra de aliento y de consuelo, que Dios está en control de todo. Entonces le dice ahí, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos, a ti. Entonces, ¿cómo vuelvo al camino? ¿Cómo vuelvo los ojos a Dios nuevamente? Es el arrepentimiento, que Dios quiere que hagamos en esta hora. Dios está esperando que la iglesia tenga la actitud de arrepentimiento. La santidad es como un cerco de protección alrededor de nuestra vida y nuestra familia. Por ejemplo, una casa, tú la pones linda exteriormente, pero ¿qué tal si tú dejas una ventana abierta toda la noche? Pudiera ser que entre el ladrón y hurte tu hogar. Así es el pecado en nuestra vida.
Sin arrepentirnos, le damos una vía libre para poder entrar y causar todo tipo de daño. Entonces, este es el tiempo. Este es el tiempo en el cual la iglesia necesita que Dios nos escuche. Sí, no es la oración en este preciso instante, es el arrepentimiento, y de allí la oración. El arrepentimiento, orar por nuestros errores, por nuestra falta, por nuestro pecado, por nuestra indiferencia, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestro ego. Si no pasa esto, iglesia, hermanos, hemos perdido el mensaje de Dios tan maravilloso que está haciendo en este preciso instante. Podemos decirle al Señor que hemos pecado contra Él, que nos hemos alejado de su palabra, que nos hemos alejado de sus mandamientos, de sus caminos, pero nos volvemos a ti en arrepentimiento. Podemos decirle a Dios, perdónanos por el orgullo, por la arrogancia, por el adulterio, por la falsedad, por la doble vida que hemos llevado hasta ahora, por la idolatría, porque nos creemos dioses. Señor, perdónanos por el chisme, por la murmuración entre nosotros mismos. Hoy nos volvemos a ti, Señor, por el ego, por la falta de perdón, iglesia. Señor, perdónanos por no haber predicado tu palabra sin adulterarla, para nuestra propia conveniencia, para nuestro propio beneficio. Señor, perdónanos por ser almáticos y no ser espirituales, por no buscarte como yo debo, Señor. Hoy podemos recurrir a la sangre de Cristo para que nos limpie de nuestros pecados. Y queremos que el Espíritu Santo pueda llenarnos para poder permanecer firmes y ser fieles. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos ser puros delante de Dios. Iglesia, ¿cómo puedo cambiar mi estilo de vida? Hermano, hermana, si no vivimos en integridad para Dios, no podemos traer la unción y el poder de Dios para poder ser usado por Él en esta hora. El enemigo conoce esto, pero Santiago es clave. La palabra de Dios en Santiago dice, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Antes de ser usados, antes de ser victoriosos, primero debemos de someternos a Él. Nuestro éxito físico y espiritual, hermanos, iglesia que escuchas en esta hora, esta palabra, será en cuanto tú y yo nos sometamos, nos sujetemos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. En esta hora Dios está llamando al arrepentimiento. Si se humilla mi pueblo, si se humillare en esta hora, Dios ha diseñado un proceso que es el que estamos teniendo, el proceso de la prueba. Si tú y yo como iglesia tenemos propósito y destino aquí en esta tierra, vamos a ser procesados. Y el proceso es la prueba. Este es el momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a humillarnos. Vamos a convertirnos de nuestros malos caminos. Con todo esto, sabiendo que Dios ha sido el que posiblemente permitido, nos está llamando, nos está hablando en este tiempo, iglesia. Podemos decir que Él perdonará. Podemos decir con toda seguridad, si en esta mañana tú te arrepientes de tu pecado, si en esta mañana tú le
entregas tu corazón a Jesucristo y le dices, Señor, perdóname por mi mentira, porque estoy viviendo una vida doble. Perdóname, Señor, porque en tiempos de ocio lo que hago, en vez de estar buscándote a ti, Señor, en oración, en búsqueda, Señor, leyendo tu palabra, lo único que he usado, malgastando mi tiempo, Señor, en distracciones, Señor amado. Porque los tiempos son duros y difíciles, dice Dios. Y que nos mantengamos como las vírgenes prudentes, orando en todo tiempo. Entonces, si hacemos esto, vamos a estar completamente seguros que Dios escuchará nuestra oración, escuchará nuestro clamor, nos perdonará, porque Dios es el Dios de la consolación. Dios te va a restaurar en este tiempo. Y nos levantará como iglesia más resplandeciente que antes, más poderosa que antes, para tener el último tiempo de avivamiento que vendrá a nuestras vidas. Veremos cosas grandes y poderosas que Dios nos ha prometido. Veremos las iglesias llenas de jóvenes rendirse a los pies de Cristo. Veremos aquel tatuado, aquella prostituta, aquel drogadicto venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque su iglesia está lista para recibir a aquella persona con el corazón lleno de amor, para abrazarlos con el Señor amado en esta hora. Así yo declaro que será, porque así dice tu palabra, que en los últimos tiempos habrá el avivamiento más grande que la historia, que la humanidad haya experimentado. Y Dios, alegraremos su corazón. Iglesia, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre nuestras vidas. Que en este día podamos todos inclinar nuestra cabeza allí donde tú estás, que puedas doblar tus rodillas. Ahí donde tú estás, hermano, hermana, que puedas confesarle tus pecados al Señor. Desnuda tu alma, desnuda tu corazón, porque es el tiempo de humillarnos. Es el tiempo de volvernos a Él. ¿Cómo nos volvemos? Solamente en arrepentimiento. De lo contrario, Dios no escuchará. Ahí dice en Amós, y no te volviste a mí, que seamos el pueblo que sí se vuelve a Dios en esta tarde, en esta mañana. Que Dios nos guarde. Estoy segura, convencida, porque así dice su palabra. Él nos oirá y nos escuchará, perdonará y sanará nuestra tierra. Cesará ese virus a través de Él, como han muerto tantas y tantas personas. Este es el tiempo que Dios nos ha llamado a la reflexión. Este es el tiempo que Dios nos ha llamado a que escuchemos su voz. Es un tiempo de búsqueda, un tiempo de intimidad, de volvernos a Él con nuestros corazones. No endurezcamos, dice, si oyeres la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón, límpiate de toda amargura, de toda iniquidad, de toda falsedad. Joven, mujer, joven, vuélvete al camino. Que lo más hermoso es tener la juventud para que Dios te pueda usar como un adorador, con los talentos y la energía y la fuerza que solamente tiene un joven. Mujer, sé piadosa, sé decorosa, dignamente, camina, anda y habla como solo Dios quiere que testifiques a las más chiquitas, a las más pequeñas. Y tú, hombre de Dios, levántate como un sacerdote, enseña y guía a tu familia con el ejemplo, el testimonio de buscar a Dios sobre todas las cosas, que sea la prioridad en tu vida. Que en esta hora todos podamos hacer eso, ser mejores cristianos, y Dios nos consolará en este tiempo y nos dirá: he escuchado la oración y el clamor de ustedes. Que Dios nos bendiga en este día maravilloso, precioso.
Que el Señor continúe hablándonos a través de tantas cosas en este tiempo de aislamiento, pero no es aislamiento, es un tiempo en el cual podemos sentir la presencia de Dios a través de su palabra. Guardémonos como iglesia, la novia que Cristo viene a buscar en cualquier momento, quizás sea en unos instantes, quizás más tarde o en la noche o mañana, no sabemos en qué hora. Dice que como ladrón en la noche vendrá y recogerá a una iglesia blanca, limpia, sin mancha y sin arruga, una iglesia resplandeciente. Amados hermanos, que Dios te bendiga en este día grandemente. Nos vemos para seguir conversando, reflexionando y aprendiendo más de su palabra. Bendiciones a todos.